Nos dice así Moisés, Deuteronomio 11, versículo 1. Amarás, pues, a Yahvé tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Yahvé vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Yahvé los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y con Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Yahvé ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Yahvé a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entran para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Yahvé tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Yahvé tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Yahvé sobre vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Yahvé. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontal entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Quiero en esta mañana hacer una exhortación. Y con exhortación quiero animaros a todos los que estáis aquí presentes a lo que considero que es importante y urgente en el tiempo en que estamos viviendo para todos nosotros, que es tener un tiempo de adoración familiar o de culto familiar en nuestros hogares. Creo que puede haber una confusión en nuestras vidas como creyentes, pensar que las cosas espirituales corresponden en primer lugar a la Iglesia y que es desde la Iglesia y las escuelas dominicales donde está la primera tarea de enseñar a los niños o a todos en general acerca de Dios, del Evangelio, la lectura de la Escritura, la oración, etc. Pero lo que nos enseña este texto que hemos leído, entre otras cosas que iremos viendo, es que no corresponde en primer lugar al templo ni corresponde a los levitas que tendrían que hacerlo, sino que corresponde a los padres. Y que la búsqueda del Señor y el culto al Señor no está únicamente establecido ahora
en la iglesia, sino que tiene que estar establecido en el hogar y que es una de las prioridades que como padres tenemos. No es un asunto de iglesia, es un asunto de familia. No es únicamente que dejéis vuestras responsabilidades a los maestros de escuela dominical para que les enseñen de la Biblia a vuestros hijos. Cierto es que la Iglesia debe de proveer para esta instrucción a los niños en la escuela dominical. Pero vosotros, los padres, sois los primeros que os tenéis que preocupar y los primeros que tenéis que proveer en esta dirección. Igual que se nos ha dicho muchas veces desde los diferentes medios que la educación de los hijos no corresponde a la escuela. No mandáis a vuestros niños para que enseñen todas las cosas básicas de comportamiento o de conocimiento a los maestros en los colegios o en los institutos, sino que la educación tiene que empezar desde la infancia, cuando aún son bebés, y continuar en la casa durante todo el tiempo. Un niño no va a aprender en la escuela si antes no aprende con sus padres. No va a respetar la autoridad de un maestro, sea de escuela dominical o de un colegio público, si antes no ha aprendido a respetar o a entender o a amar a sus propios padres. De la misma forma, nos tenemos que plantear la importancia del culto familiar, tal como yo lo voy a exponer desde esta perspectiva. Que tenemos que coger a nuestros hijos, como nos dice en el versículo 18-19, de tomarlo desde nuestro propio corazón y alma y traerlo a nuestros hijos cada día, al levantarnos o al acostarnos y al acostarnos. Ahora yo me pregunto en este momento si vosotros lo estáis haciendo o no. No solamente aquí, sino a todos aquellos que estén escuchando o viendo de diferentes medios. Creo que el culto familiar es muy pobre en la gran mayoría de los hogares cristianos. Primero, en una gran parte es inexistente. Es decir, que hemos perdido la visión tal como lo tenían en el pasado puritanos y tal como creo que aquí en Deuteronomio 11, capítulo 6, que leíamos el domingo pasado también nos lo señalaba, que es importante. Hoy en día apenas hay culto familiar. Quizá alguna oración esporádica a hacer antes de ir a acostar con los niños, alguna historia suelta de vez en cuando o mostrar gratitud cuando estamos tomando la comida. Pero yo no me refiero a estas cosas cuando hablo de un culto familiar. No es simplemente algo que pueda surgir. Y creo que hay muchos hogares que no lo están practicando. A veces se practica de manera regular, es decir, que las circunstancias, el tiempo, los medios nos lo permiten y otras veces decimos no nos lo permiten. Y pasamos a veces días, semanas, sin tener ese culto especial. Yo animo a los que no lo tenéis y animo a aquellos que lo tenéis de una manera muy irregular y de vez en cuando, a que el culto familiar tiene que ser diario y tiene que ser un elemento importante y fundamental dentro del hogar. Si alguno, y yo espero que sea así, de entre vosotros en esta mañana me dice, no, nosotros tenemos el culto regular cada día, bien, estupendo, pero aún se puede mejorar. Aún sin conocer cómo será ese tiempo que tenéis especial en casa, seguramente, ciertamente hay elementos que podemos aprender y celo o pasión que podemos aplicar en este tiempo tan esencial que yo quiero que veamos. No me digáis que estás tú solo o que está el matrimonio o que vuestros hijos han crecido y que ya se han marchado. El culto familiar del que yo estoy hablando se tiene que extender desde el inicio de uno mismo, en ese culto personal que deberíamos de tener. Cada uno de nosotros debería de tener un tiempo especial, personal, individual,
sino que además lo tenemos que transmitir después con nuestra propia familia, pensando en nuestra esposa o en nuestro esposo, y que juntos pudiéramos tenerlo, o abrirlo cada vez que tengamos personas en casa, visitas o donde vamos a proveer de hospitalidad. Tiene que ser tan básico que así cuando cualquier persona pueda visitarnos en casa, sepa que una de las cosas que hacemos con regularidad en nuestra casa, estés tú solo o sola, o tengas una familia con hijos, es una parte importante y puedas invitarles. No es algo que podamos forzar a nuestras visitas, pero sí es algo que tengamos que mostrar con claridad que lo tenemos. Igual cuando viene alguien a quedarse en casa y le podéis ofrecer una cama donde dormir, o le podéis ofrecer una comida, a lo mejor de vuestros alimentos, sobre la mesa y demás, como decíamos a los niños, quizá también el baño donde puedan tener su higiene, su limpieza. Ellos tienen que saber que no solamente hay una cocina, un comedor y un baño, sino que además, como persona creyente o como familia creyente, tenemos un lugar, un espacio a lo largo del día donde buscamos nuestra comunión con el Señor. Y que se sientan invitados, contagiados, seducidos a poder participar en ese tiempo personal y familiar. Así que me voy a referir a todos vosotros, de manera directa o indirecta. Estés donde estés, tienes que buscar el tener esta comunión con Dios de manera directa. Igual que se nos ha invitado aquí, se nos invita o se nos demanda en Deuteronomios capítulo 11 y que se va a extender en toda la Escritura, también nosotros en nuestro hogar cada día. Voy a leeros un texto, quizá pueda resultar un poco largo, lo voy a leer en varias partes. El domingo pasado, en una de las reuniones, lo pude leer, otra parte de este mismo testimonio. John Patton fue un misionero en las islas que hay entre Nueva Zelanda y Australia y estuvo durante años trabajando entre indígenas paganos. Su testimonio, el diario de John Patton, es envidiable, es una pena que no esté en español, pero su biografía la podéis encontrar en diferentes sitios. Pero he encontrado este testimonio suyo, son recuerdos de la adoración familiar de John Patton. Y habla, en primer lugar, de su padre y cómo lo estableció, y después, en otra ocasión, el próximo domingo quizá, que sigamos con el tema, lo volveremos a leer, a continuar leyendo. Dice así John Patton acerca de su padre. El cuartito de oración era una habitación pequeña entre las otras dos que solo tenía cabida para una cama, una mesita y una silla, con una ventana diminuta que arrojaba luz sobre la escena. Era el santuario de aquel lugar de campo. Allí, a diario y con frecuencia, varias veces al día, por lo general después de cada comida, veíamos a mi padre retirarse y encerrarse. Nosotros, los niños, llegamos a comprender a través de un instinto espiritual, porque aquello era demasiado sagrado para hablar de ello, que las oraciones se derramaban allí por nosotros, como lo hacía en la antigüedad el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo. De vez en cuando oíamos los ecos patéticos de una voz temblorosa que suplicaba como si fuera por su propia vida. Y aprendimos a deslizarnos y a pasar por delante de aquella puerta de puntillas para no interrumpir el santo coloquio. El mundo exterior podía ignorarlo, pero nosotros sabíamos de dónde venía esa alegre luz de la sonrisa que siempre aparecía en el rostro de mi padre. Era el reflejo de la divina presencia en cuya conciencia vivía. Jamás en templo o catedral sobre una montaña o en una cañada podría esperar sentir al Señor Dios más cerca, caminando y hablando con los hombres de forma más visible que bajo el techo de paja y cañas y roble de aquella humilde casa de campo. Aunque todos los demás en la religión se barriera en mi memoria por alguna catástrofe impensable,
o quedara borrado de mi entendimiento, mi alma volvería a esas escenas tempranas y se encerraría una vez más en aquel cuartito santuario. Y oyendo aún los ecos de aquellos clamores a Dios, rechazaría toda duda con el victorioso llamado, el camino con Dios, porque no lo haría yo. Al margen de su elección independiente de una iglesia para sí mismo, había otra marca y fruto de su temprana decisión piadosa, que a lo largo de todos estos años parece aún más hermosa. Hasta ese momento, la adoración familiar se había celebrado en el día de reposo, en la casa de su padre, del abuelo, de John. Pero el joven cristiano converso con su simpatizante madre y consiguió convencer a la familia que debía haber una oración por la mañana y otra por la noche cada día, así como una lectura de la Biblia y cánticos sagrados. Y esto de buena gana, ya que él mismo accedió a tomar parte con regularidad en ello y aliviar así al viejo guerrero de las que podrían haber llegado a ser unas tareas espirituales demasiado arduas para él. Y así comenzó a sus 17 años esa bendita costumbre de la oración familiar, mañana y tarde, que mi padre practicó, probablemente sin una sola omisión, hasta que se vio en su lecho de muerte a los 77 años de edad, cuando hasta el último día de su vida se leía una porción de las Escrituras y se oía cómo su voz se unía bajito en el salmo y sus labios pronunciaban en el soplo de su aliento la oración de la mañana y de la tarde, cayendo en dulce bendición sobre la cabeza de todos sus hijos, muchos de ellos, 11, que tuvo en la distancia, por toda la tierra, para que todos ellos, reunidos allí ante el trono de gracia. Bueno, sigue en su testimonio. Creo que es alentador y es hermoso el recuerdo que John Paton tenía de su padre, de lo que podría recordar en tiempo de oración individual y cómo eso luego lo transmitiría a su propia familia. Yo quiero hablar de esto. No únicamente de que sois creyentes y venís a una iglesia a escuchar un mensaje, sino que sois creyentes cada día en vuestro hogar y que lo manifestáis buscando ese lugar especial y ese momento especial de adoración con el Señor. ¿Por qué hacerlo cada día? ¿Acaso no es suficiente, como nos dice aquí, que tenían ese culto familiar los domingos, el día de reposo? ¿Por qué hacerlo cada día? Bueno, os voy a dar diferentes razones por las cuales tú, seas joven, seas mayor, con toda tu familia deberías de buscar cada día encontrarte con el Señor en adoración y en alabanza. Te vas a levantar y te vas a dar cuenta, hoy lo has hecho, de que tienes salud, de que tienes vestido, de que tienes familiares, tienes amigos, tienes libertad. Tienes mucho por qué darle gracias al Señor. Gracias por tu salvación personal es lo primero. Gracias porque el Señor Jesucristo vino a morir por tus pecados y gracias porque alguien lo proclamó a tu corazón, gracias por tu conversión. Tienes razones para darle gracias al Señor por esa salvación personal tuya. Pero es que además puedes ver que la gracia de Dios te acompaña cada día, te hace crecer, te hace fortalecerte. La santificación la tienes que ver, la puedes ver y eso también es obra de Dios a través del Espíritu. Tienes cada día que darle gracias por esa promesa firme que tienes, de que un día estarás con Él en los cielos. Cada vez que te levantes de tu cama, tendrás razones por las cuales tienes que darle gracias a Dios. De las cosas eternas, sí, en primer lugar, por supuesto, pero también de las cosas que tienen que ver con esta vida. Tienes mucho que agradecerle. Por tanto, tienes razones, tienes deberes por los cuales tienes que buscar al Señor cada día. Pero además de esto, seguramente cada día tienes que afrontar un montón de tentaciones. La provocación del maligno está a tu alrededor.
y te darás cuenta de que no solamente por las tentaciones que vienen de fuera, sino por tus propios pecados tienes que venir, tienes la necesidad de venir delante del Señor. El diablo no te va a dejar en ningún momento. Y cuanto más te descuides, más atento estará el diablo con su provocación o el mundo con sus tentaciones para seducirte. Y si descuidas tu propio corazón, podrás ver que de él fluye el pecado de manera constante, como si fuera un manantial de maldad. Y constantemente tienes que frenar esas tentaciones que vienen de fuera y los ataques del diablo, como tienes que frenar también todos los pecados que vienen de tu propio corazón. Por tanto, tienes razones, tienes base, tienes responsabilidad para venir delante del Señor y buscar ayuda para poder frenar todas esas tentaciones que a lo largo del día vas a tener. Si tú sabes que el enemigo está a tu alrededor, sabes por tanto que cada día tienes que buscar al Señor que te defienda y te proteja. No es únicamente que el pueblo de Israel saliera de Egipto, sino que tiene que cruzar todos los días el desierto. Y cada día de aquellos 40 años que estuvo en el desierto, como después también lo tendría en la conquista de la tierra, o lo tuvo antes cuando era esclavo en el pueblo de Egipto, en la tierra de Egipto, cada día necesitaban la protección del Señor. Todo se lo deben a Él, como incluso la lluvia que tienen de la tierra prometida es obra de Dios. Nosotros tenemos necesidad de buscar a Dios para frenar nuestras debilidades y nuestros ataques o el pecado. Cada día te vas a dar cuenta de que tienes que tomar decisiones importantes y que necesitas sabiduría, a la misma vez que humildad para tomar esas decisiones. Acerca de ti mismo y de las responsabilidades que tienes como padre, o como hijo, como ciudadano, como trabajador o empleador. Tienes responsabilidades y decisiones a veces muy dramáticas que tomar en tu vida. Tienes que tomar decisiones con respecto a tu propia salud, de aquello que puedes hacer o no debes de hacer, cambios en tu vida, ya sea de vivienda, ya sea de trabajo o de cualquier otra circunstancia. Tienes responsabilidades con respecto a tu propia familia, de cómo debes de proveer y qué es la manera más adecuada de poder hacerlo. Y estas decisiones son muy complicadas a veces. Y de la misma forma que busca la sabiduría o el consejo de aquellos que tengan más experiencia. Lo que nos va a mostrar es que tenemos una necesidad urgente de buscar sabiduría, conocimientos, consejos de parte del Señor. Cada día necesitamos venir a buscar los principios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos dice antes de tomar estas decisiones? No es algo que podamos dejar para el domingo cuando yo pueda preguntarle algo o a ver si la Biblia me dice alguna cosa. Tenemos que tener una regularidad en la comunión con el Señor para buscar qué es lo que Él nos quiere decir y cómo debemos de actuar en esas decisiones, en esas encrucijadas del camino que nos vamos a encontrar diariamente. Y no solamente es estas decisiones o esta gratitud o esta misericordia que buscamos al Señor, sino que tienes que recordar que tus enemigos son muchos. Y no solamente los enemigos que están fuera, sino enemigos dentro de nuestra propia casa. En el momento en que tú levantes la voz, cada vez que tú proclames que eres cristiano de una manera u otra, encontrarás gente que se burla, que desprecia o que ataca de una manera u otra nuestros principios cristianos. No tienes sino que levantarte cada día y poner las noticias de la televisión o abrir un periódico o comunicarte con tus compañeros de trabajo para poder ver cómo te bombardean con un ataque ético o moral, social y también religioso de conciencia contra tu propia conciencia y principios cristianos. Los enemigos son muchos. E igual que el pueblo de Israel entraba en la tierra prometida y tendría todas las naciones paganas, tú estás rodeado o rodeada de paganismo. Y ante esa multitud de gente que ignora, desprecia y ataca tu fe, tienes una necesidad tremenda de buscar un defensor. Tú solo no puedes contra todos esos ataques del maligno o los ataques de los
enemigos que tiene tu alma, tiene tu corazón o tiene tu mente. Necesitamos venir delante del Señor y preguntarle una y otra vez qué tengo que hacer y buscar su ayuda. Señor, si tú no vienes conmigo, yo no puedo seguir adelante. Pero déjame que te diga algo más. Tenemos una tremenda e importante comisión como creyentes. No es únicamente ahora que nosotros debemos de guardar la fe, sino que tenemos la tarea, Mateo 28, el Señor Jesucristo lo dice claramente a la iglesia y a cada creyente: ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Tenemos la tarea no solamente de que nosotros tengamos la luz, sino de llevar la luz del Evangelio a otros muchos, cada día. Te tienes que levantar con esa responsabilidad. Los que están en tu casa, los que están en tu alrededor y a lo largo de todo el mundo, ¿cómo van a oír el Evangelio de tus labios? Tienes que anunciarlos. Pero ante ti está el temor y ante ti está la vergüenza y ante ti están las excusas de las ocupaciones. Y por tanto necesitamos que el Señor ponga las palabras en nuestros labios, que el Espíritu obre en nuestra memoria y que nos dé el valor necesario para salir a la calle. Ante estas cosas, ¿quién es suficiente? Tenemos que venir cada día y buscar la ayuda del Señor y decirle que tenemos esta comisión, tenemos esta responsabilidad de darle gloria, pero que si Él no nos ayuda a esta gran comisión, ¿cómo podremos hacerlo? Por eso necesitas cada día, venir tú y toda tu familia delante del Señor en oración y en adoración. Se nos dice también en diferentes lugares que un hogar sin oración es como una casa sin techo. Y podrás tener todo el edificio de tu casa con todas las comodidades inimaginables y con tus suelos de mármol limpio, y podrás adornar tus paredes con todo lo hermoso y llenar tu despensa de todas las comidas, pero si no lo cubres, todas las inclemencias del tiempo, el sol, la lluvia, el granizo, el viento, van a arrasar poco a poco todo lo que has ido levantando. Esto es lo que significa para nosotros el culto y la oración. Podrás construir todo lo que tú quieras, pero si no hay oración y oración diaria en tu vida, constantemente el polvo y el cieno de este mundo van a atacar lo que estás levantando y lo que estás teniendo. Es necesario, por tanto, buscar la protección. Y la protección es buscar al Señor. Y buscar al Señor significa que oremos y que busquemos lo que dice en su palabra. Y déjame que diga, además de esto, que no hay excusas. No me vale que me digas que estás tú solo, o que no tienes hijos, o que tus hijos ya han crecido, o que no tienen ningún interés, o que tienes muchas ocupaciones y muchas responsabilidades. Para mí, y creo que ante este texto de Deuteronomios 11 y a la luz de todas las Escrituras, esto es tan urgente y es tan necesario que no hay excusa alguna. Y que por tanto en esta mañana te tienes que levantar con tu responsabilidad de saber que tienes que llenar tu hogar de oración y de adoración. Nunca es tarde y nunca será suficiente. Si estás dispuesto a levantarte cada día para proveer del alimento, de la higiene y de la educación para tus hijos o para aquellos que están en tu techo o bajo tu techo, en este día tienes que levantarte cada día también con la misma intención de buscar alimento para tu alma y poder dar el alimento espiritual para aquellos que están a tu cargo. Por tanto, es una exhortación que creo necesaria. En segundo lugar, creo que tengo que dirigirme en primer lugar al varón, al padre de familia. Creo que es importante que despertemos de este sueño que tenemos, donde el hombre cristiano parece que está adormilado. Tienes que levantarte y tomar tu lugar como responsabilidad. El primero que tiene la responsabilidad de proveer para su casa es el varón y es el padre. Pero no es únicamente para que proveas de las cosas espirituales, de las cosas materiales.
tienes que proveer de la misma manera y en primer lugar de las cosas espirituales. Es tu trabajo y es tu deber. Y no se los puedes dejar a otro si estás tú. Y hoy en día tenemos una situación en las iglesias, y también nos afecta a esta iglesia, una situación patética, donde el varón ha perdido su responsabilidad, no solamente en su propio hogar, sino también dentro del mismo contexto de la iglesia. No se escucha al varón orar con regularidad. Y no se escucha al varón sentarse con sus hijos en casa para enseñar y para instruir. Y esto debemos de corregirlo. Es el primer pecado que nosotros cometemos como maridos y como padres o como ejemplos dentro del hogar. Así que levántate, varón, y toma tu lugar. Ahora bien, si no lo haces, bien, para eso está la mujer creyente. Y Pablo también tiene palabras que decir a las mujeres jóvenes que tienen que aprender también a cuidar de su casa. Y si no lo hacen, para eso tienen que tener una madre y una abuela como podía tener Timoteo, que les instruya en las cosas del Señor si su padre griego no lo hace. No hay excusa, mujeres, esposas, si vuestros maridos no lo hacen, tendréis que hacerlo vosotras. Y si vosotros, jóvenes creyentes, de verdad tenéis en vuestros corazones la semilla de la palabra y vuestros padres creyentes y vuestras madres creyentes no cumplen con su responsabilidad por las diferentes razones que puedan ser justas o injustas, tendrás que levantarte tú y traer ese lugar de oración y ese lugar santo en tu hogar. Nos dice aquí que el padre de John Patton pudo ver que su padre, por las circunstancias del trabajo, parecía que solamente tenían el culto el día del reposo, el domingo, y algo muy especial que después ya veremos en otra ocasión. Así que él, de 17 años, tuvo que convencer a su madre, o simpatizar con su madre y con toda la familia para tener un culto diario. Y él es el que tenía cargo con ellos. Joven, sea quien seas, si crees la necesidad cada día de encontrarte con el Señor, de orar al Señor y tener la bendición y la ayuda del Señor, y crees que eso es importante para ti y para tu casa, tus padres, tus hermanos o aquellos que estén bajo el techo de tu hogar, tienes que buscarlo. Y si ellos no lo hacen, tienes que animar y tienes que hacerlo tú. Es la tarea de todos y cada uno de vosotros. Para toda la casa, para todos los que puedan estar en cierto momento en lugar. Así que, varón, padre, marido, hazlo tú. Pero si no puedes o no quieres, deja que tu mujer lo haga. Y si la esposa o tú que estás sola no puedes, deja que tus hijos puedan venir y hacerlo. Pero por el amor de Dios, tenemos necesidad de buscar al Señor de una manera regular en nuestras vidas y en nuestro lugar que queremos santificar. Hoy estamos en un tiempo de inmensa crisis y de inmensas dificultades. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. La adoración que yo estoy buscando, ese culto que yo creo que deberíamos de tener, es urgente y tiene que tener elementos importantes. Buscar cada uno de vosotros si lo estáis haciendo y lo estáis haciendo de manera adecuada. Orar al Señor, leer las Escrituras, hacerlo de manera empática, simpática, que contagie y que anime a otros. No estamos hablando de algo frío o de algo que produzca sueño o que cada vez que nuestros hijos lo escuchen entren a temblar. Las madres buscan la mejor comida que agrade a sus hijos.
Y un verdadero padre o madre busca un momento para poder jugar al mismo nivel que sus hijos. De la misma manera, la Iglesia tiene que buscar traer un mensaje contextual en el tiempo en lo que estamos viviendo. Nuestros cultos familiares van a variar dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar o de las circunstancias. Y cada uno tiene que ver en dónde se encuentra o cómo lo hace. Pero por el amor de Dios, hacerlo y buscarlo, y que el Señor nos guíe a hacerlo de la manera correcta. Amén.